Carlos, qué bueno verte de nuevo. Hola Víctor, Por aquí siempre con la mano caliente, ¿no? y aquí como siempre en el parque de Carlos Restrepo. Bueno, vamos a hablar de tu último libro. ¿Por qué Bitácora de la Infamia, hombre? No está muy duro ese título, y la Edad Media en Colombia. Pues, realmente, la vez que el título original que se le tenía era Historias de la Edad Media en Colombia, pero era como un título irónico, ¿no? Pero me dice el editor Jairo Osorio en el fondo editorial de la Universidad Autónoma, me dice, esto es muy complicado uno tenerle que poner comillas a un título, porque la gente no va a entender que se está diciendo con mordacidad e ironía, pues obviamente qué edad media va a haber en Colombia. Además quedaba un poquito ambiguo en el sentido de que es que la Edad Media no solo es la oscuridad y eso, la Edad Media también es el siglo de las luces. Entonces la Edad Media tiene dos caras. No necesariamente es la que se piensa uno como la edad feudal y eso, ¿no? También está Voltaire, la enciclopedia, el Renacimiento italiano. Entonces hay tanta cosa que hace que el título quedara muy ambiguo. Si podéis notar, el libro tiene dos prólogos. Es muy curioso. Inicialmente yo le había solicitado a Juan José Hoyos, el escritor y periodista, que mirara los textos a ver si le parecían buenos como para publicarlos. Él solo me dijo, no solo están buenos, sino que yo quiero hacer el prólogo. Estuvo año y medio haciendo el prólogo. Pero claro que con una justificación laboral porque precisamente estaba escribiendo 100 biografías para la serie biográfica que saca El Colombiano, entonces le coincidió con eso. Entonces, por más que le insistía, decía, ya te lo voy a escribir, pero nunca tenía tiempo. Entonces, en vista de que ya el libro estaba para imprimirse y no aparecía el prólogo de Juan José, le pedimos al escritor colombiano que ha vivido tantos años en París, que ha trabajado en la agencia francesa de prensa, que ha escrito muy buenos libros, que se llama Eduardo García Aguilar, que entonces mirara a ver si de pronto podía escribir algún texto. Y Eduardo lo manda. El mismo día coincidieron que lo mandó Eduardo y Juan, como si fuera el azar. Entonces el editor Jairo Osorio dijo, no, publiquemos los dos, ¿qué importa? Ya que lo escribieron, publiquemos los dos textos. Curiosamente, en el texto de García Aguilar está la palabra que nos dio el título, porque él dice, este libro es una bitácora de la infamia. Dijimos, ahí está el título, nos lo dio. El título lo regaló fue Eduardo García Aguilar. En la carátula, ¿por qué aparece una gráfica, un dibujo de un escritor que se menciona poco en Antioquia, que es el Tuerto Echeverri? Yo en el diseño y en el contenido de la carátula no tuve nada que ver, eso sí fue la edición. Yo había sugerido como un mosaico, como en realidad son crónicas, perfiles, especies de biografías de personajes colombianos, fundamentalmente del siglo XIX. Yo había pensado que podía haber hecho un mosaico como de distinta, pero particularmente llamó la atención el tuerto Camilo Antonio Echeverri, primero porque es que es una figura muy singular, muy peculiar de la historia de Antioquia, y curiosamente olvidado, sepultado, como si el tuerto nunca hubiera existido. El tipo más irreverente, él ve que puso patas arriba en la ciudad de Medellín en la mitad del siglo XIX, con cosas brillantísimas, por ejemplo, pocos saben
que la Constitución de Río Negro, la de 1863, prácticamente fue redactada por Camilo Antonio. Fundó todos los periódicos literarios combativos políticamente de la época. Hizo las primeras crónicas urbanas, las primeras crónicas sobre la ciudad, sobre los personajes de Medellín de 1860 al 80. El primero que los hizo fue Camilo Antonio Echeverri. No, se metió con el pordiosero, con los que despreciaba a todo el mundo. Camilo Antonio ya le había puesto el ojo. Había redactado una constitución, se había metido en la guerra, había peleado con todo el mundo, había despreciado el dinero a los ricos de Medellín, porque su familia era de los potentados del Parque de Berrío. Y sin embargo, todo eso lo rechazaba Camilo Antonio. Fuera de eso, el resto, la fortuna que le pudo haber quedado se la jugaba en el garito, a los dados y a los gallos. Y en los prostíbulos, porque a él le encantaba llamar la atención para provocar a la Iglesia Católica. Le gustaba era provocar a las jerarquías católicas. Me comentabas ahorita que él se lió a tiros con Isaacs. Eso es una historia muy peculiar. En esos enredos de las guerras civiles a raíz de la guerra que tuvo mucho carácter religioso del año 1876, los ejércitos caucanos del Estado Soberano del Cauca llegaron a Antioquia. Con esos ejércitos de caucanos llegó Jorge Isaac a dirigir un periódico en Medellín, un periódico que se llamaba La Nueva Era. Ese periódico era para defender el estado del Cauca era radical, el estado de Antioquia iba a haber, en ese mismo año había elecciones para la presidencia y el candidato era Rafael Núñez. Isaac empieza en el periódico a atacar toda la candidatura de Núñez tiempo antes de que se hiciera la regeneración. Y Camilo Antonio es del otro bando, junto con Fidel Cano, el director fundador del Espectador. Son enemigos de un amigo. Enseguida te muestro un texto aquí que está en la antología de Camilo Antonio. Entonces, en esa radicalidad de ese momento, año 1876, el presidente del estado es Rengifo, que es caucano, y Isaac hace el periódico del general Rengifo. Ahí empieza a atacar a Fidel Cano y a Camilo Antonio, que tenían otros periódicos. En ese momento todavía no se había fundado el Espectador. Entonces, como se desató una guerra, y Jorge Isaac termina, que es una historia muy desconocida de la historia antioqueña, Jorge Isaac fue presidente del Estado Soberano de Antioquia por 40 días en una revuelta que él encabezó, y donde precisamente en el otro lado, en los ejércitos del otro lado, está Camilo Antonio y Fidel Cano. Entonces hay un entrecruce de panfletos que le publican precisamente el Tuerto y Fidel Cano a Isaac. Isaac ataca duramente al Tuerto y a Fidel, los trata de traidores, de nullistas, en fin, de todo. Los otros atacan muy feo a Isaac, le dicen caucano, que está haciendo en Antioquia, que Antioquia para los antioqueños, es regionalismo, pues que ya saben. Durante ese tiempo Isaac fue 40 días presidente del Estado Soberano de Antioquia, de un golpe de Estado. ¿Qué era ser radical en ese momento? ¿Qué era ser radical? Sí. No, es que la escuela radical ya venía manejando el país
después de la Constitución del 63, cuando se vuelve Colombia federal y se crean los estados soberanos. Pero sí, pero es anticlerical, ¿cierto o no? Claro. ¿Qué más? Y partidarios del libre cambio, sobre todo porque querían que el comercio se desentrabara de la herencia española que todavía estaba en todas las instituciones. Querían que la educación fuera laica. Eso es un problema fundamental en ese momento, la educación, porque a pesar de que se había dado la independencia, la Iglesia había mantenido todos los privilegios durante todo el siglo XIX, que además vuelve precisamente en el periodo radical, que va más o menos desde el 63, 76 hasta el 80, mejor dicho, digamos que termina con la batalla de la Humareda en el 85, cuando Núñez dijo la constitución de 1863 ya no existe, y convoca la nueva convención para hacer la constitución del 86, que es la que declara, la que se hace a nombre de Dios. Antes la constitución no mencionaba siquiera el nombre de Dios, la constitución del 63 se hacía a nombre del pueblo. Bueno, y entonces la cuestión religiosa, la parte económica era muy importante ahí. Lo otro era que los estados soberanos también se habían convertido en una vaina muy difícil de gobernar, tanto que la prueba es que Jorge Isaac viene y da un golpe de estado aquí, porque era cada estado, no había elección directa del presidente, sino que cada estado votaba por un candidato. Entonces si el estado de Antioquia era radical y si cambiaba de bando, era un voto menos que tenía el candidato radical, que es ahí precisamente donde Núñez se alía con el Partido Conservador y le voltean la torta a los radicales. Bueno, porque el texto sobre Isaac también, que se junta un poquito con lo de juntarlo, es como un complemento. Pero bueno, el texto que figura en el libro sobre Isaac es un trabajo más largo y que tenía que ver con una vaina que definitivamente no pudimos ni logramos en este país. Yo en el año 85, 100 años después de todo esto, haciendo un guión sobre la construcción del ferrocarril de Antioquia, que había hecho el ingeniero Cisneros, Francisco Javier Cisneros, el cubano, me encuentro que en el diario de la construcción, de la exploración y después construcción del ferrocarril desde el Magdalena Medio hasta acá, hasta Medellín, me encuentro que que Cisneros tira la toalla. Dice, no, yo no puedo más. ¿Cómo así que el señor Jorge Isaac se acaba de tomar el poder en el Estado? Porque para la construcción del ferrocarril todas las guerras civiles era un lío. Eso para Cisneros era un lío, porque los primeros que reclutaban para los ejércitos de toda guerra eran los trabajadores del ferrocarril. Entonces, el golpe de Estado de Isaac hizo que las obras del ferrocarril se paralizaran. Pero lo que me llamó a mí la atención es, pero ¿cómo así que yo ni siquiera sabía que Jorge Isaac tenía algo que ver con Antioquia? Es ahí donde me lleva a decir, bueno, yo tengo que investigar esta historia. ¿Por qué llegó Isaac aquí? ¿Por qué está enterrado en el cementerio de San Pedro? ¿Por qué vino tantas veces a Antioquia? ¿Por qué, por ejemplo, María, los personajes más bellos y los que mejor describe y las cosas que mejor hace Isaac en María es describir la colonización antioqueña? Entonces yo me dije, pero es que entonces yo nunca supe leer a María, porque como todos los colombianos, a mí me habían puesto un viernes el profesor de español y de literatura, tráigame un resumen de María para el lunes y me trae los personajes y los que galicaos. Entonces uno así no puede leer literatura, Víctor. Una vez decía el maestro Estanislao Zuleta, dice, la perversión más grande que existe en este país es la enseñanza en el bachillerato. La enseñanza en el bachillerato hace que todos los que pasan por ahí le cojan aversión a la literatura.
porque lo presentan siempre como lo opuesto al juego, lo ponen como una obligación, como una carga, como un trabajo, nunca como lo que debe ser la literatura, que es un trabajo sí, pero el trabajo de inmiscuirse, de meterse en el texto, pero a la vez gozar con eso. Entonces, como no hay profesores que enseñen eso, la enseñanza de la literatura en bachillerato hace que todo el mundo le coja bronca a la cosa. Una vaina que resumió muy bello García Márquez alguna vez, que va diciendo García Márquez: hombre, si a mí me dicen que 100 años de soledad lo iban a volver una tarea de bachillerato, yo mejor hubiera escrito el resumen y hubiera sido más feliz y más rico. Bueno, ¿por qué Antonio Nariño, la crónica que hay ahí? Ah, no, pero sí, no solo Antonio, no solo, eso parte de casi que una deformación profesional. A mí me tocó, estando en la Universidad de Antioquia estudiando en periodismo, la discusión de la primera ley del periodismo. Yo estuve en el Congreso y todo, en esa época, siendo estudiante, estuvimos en la discusión de la primera ley que hubo sobre periodismo en Colombia, que era la Ley 51. La Ley 51. Y en uno de los muchos puntos que tenía eso era declarar el Día del Periodista. Entonces, la propuesta que había era que fuera el 9 de febrero, porque el 9 de febrero Manuel del Socorro Rodríguez, un cubano, había sido el primero que había publicado un periódico en Colombia, el Papel Ilustrado de Santa Fe, Bogotá. Creo que ese es el título. Entonces, nosotros propusimos una alternativa. Ese señor no aporta nada a la historia ni del periodismo, ni de la cultura, ni de la política social en Colombia. Manuel de Socorro Rodríguez, que simplemente era el ayudante del virrey que trasladaron, el último virrey que hubo en la Nueva Granada, que vino desde Cuba trasladado, y él era el zapatero y el cuidador del virrey en La Habana. Lo trasladaron para Bogotá y él se vino para acá, el señor Manuel de Socorro Rodríguez. Viene el periodista allá. Y era uno de la corte, él era español, pues porque todavía Cuba no se independizó hasta 100 años después. Todavía en el año 98 los cubanos eran españoles. Entonces nosotros propusimos: no señor, que no sea el de Manuel de Socorro Rodríguez, sino que sea el día que Nariño publicó La Bagatela, que sería el 4 de agosto, por la razón de que es que Antonio Nariño sí representa la nacionalidad. Antonio Nariño estuvo ligado a toda la lucha contra el poder colonial español. Los Toros de Fucha, La Bagatela, muchos otros periódicos. Es más, el mismo periódico del Papel Ilustrado de Santa Fe de Bogotá, donde figuraba como director Manuel de Socorro Rodríguez, era hecho en la imprenta patriótica de Nariño y de la familia Nariño. Entonces, para mí, Nariño es fundamental en la historia de Colombia y sobre todo en la historia del periodismo nacional. No el señor Manuel de Socorro Rodríguez, que simplemente es un segundo del virrey. Hemos hablado de 3 personas: el Corte Echeverri, importante, olvidado, polémico como siempre, Isaac, Antonio Nariño. Lo que tú dices es cierto. ¿Y por qué hay ese brinco hacia los nadaístas? No, ese sí. No, porque además es que hay otros personajes muy importantes que justifican por el título de Bitácora de la Infamia. Pero háblame primero, háblame del por qué metieron los nadaístas ahí, antes de comentar. No, espérate un momentico. ¿Cuál es el texto que más te gusta de este libro? Bueno, es que en general lo que justifica el título por el cual García Aguilar nos regaló el título de Bitácora de la Infamia, es que no solo es que tenemos a Jorge Isaac,
que es un perseguido, una de las víctimas de la Constitución del 86, de la regeneración, no solo fueron el Indio Uribe, que es otro de los personajes que abordo yo aquí en el libro, no solo fueron Vargas Vila, Diógenes Arrieta, Candelario Beso, todos los radicales y los panfletistas radicales de la época, sino Jorge Isaac, que es precisamente en ese momento el colombiano más importante que existía. Jorge Isaac publica María en 1867 y a los 2 años ya había edición en francés, en inglés, en alemán. El libro se había regado por el mundo entero en todas las ediciones múltiples del mundo. Por ahí supe por un compañero tuyo que cuando lo leíste lloraste, a la María. Eso decía Baldomero Sanís. Baldomero Sanís decía nosotros que no había sino un ejemplar de María en Río Negro que pasaba de mano entre las familias, entre las lágrimas del vecindario. Todos llorábamos con María. Bueno. Entonces, Isaac no solo es el escritor de María, sino el guerrero, el que participa en todas las batallas de las guerras civiles de la época, precisamente por el lado de lo que estuvimos hablando, de la educación laica, de la educación popular, de la educación, las primeras escuelas para negros, indígenas y para mujeres y nocturnas que existieron en este país, las hizo, las prohijó y las defendió siempre Jorge Isaac. Entonces Jorge Isaac es el descubridor del Cerrejón. Las minas de carbón del Cerrejón las descubrió Jorge Isaac en uno de los múltiples viajes que hizo por todo el país. Eso, su militancia política hizo que terminara de enemigo de los que gobernaron después todo el país, que eran Núñez y Caro, que fueron ya sus enemigos, sobre todo Caro. Caro se convierte en su enemigo más acérrimo. Entonces, lo que parte de la justificación del título es un personaje como Isaac, que es famoso en el país, famoso en el mundo entero, y que sin embargo es un perseguido político y que muere en la absoluta pobreza. Ligado a Isaac, el libro está Juan de Dios el Indio Uribe, que es la mayor pluma panfletaria de la historia de Colombia. Es más, se puede decir que el género panfleto en Colombia lo trae el Indio Uribe y muere con el Indio Uribe. Casi que el término panfleto en Colombia se limita a los panfletarios radicales y al más importante el del vuelo literario más alto de su época, que es Juan de Dios el Indio Uribe, porque a pesar de que estaba Diógenes Arrieta, de que estaba José María Vargas Vila, el vuelo literario de Vargas Vila comparado con el del Indio Uribe se queda muy atrás. Bueno, el texto sobre Monseñor Willes, ¿por qué? Que ese era panfletario, sino que nos anestesiaba con homilías. Pero tiene mucha relación, porque es que estamos hablando de historias de perseguidos, de cómo ha sido de nefasta la influencia de la Iglesia Católica, no solo en el sistema educativo, sino en general en la vida cultural y en el desarrollo de los colombianos. Marcadamente después de la Constitución del 86 y de la firma asquerosa que Núñez hace del concordato para arreglar sus problemas personales, pues, que nos metió en este lío hasta la Constitución del 91. Hace 21 años todavía teníamos el amarre en que nos habían metido estos, contra lo cual habían luchado Isaac, el Indio Uribe, Vargas Vila, todo lo contra que lucharon ellos nos duró 100 años. 100 años estuvimos bajo ese despotismo. Al amparo de todas esas normas, al amparo de la influencia de la Iglesia Católica sobre la sociedad colombiana, nacen personajes como Ezequiel Moreno en el Cauca y en Nariño. Hay una vaina impresionante del grado de fanatismo
y de persecución que hacían contra el el que pensaba un poquito distinto. Y eso nos hace que en Antioquia se haya creado haya surgido el personaje más funesto de la década de los 30, y su influencia duró hasta el Frente Nacional, que es el obispo Miguel Ángel Builes. ¿Lo llegaste a ver o no? No. Uno de las últimas personas que lo vio es mi maestro y profesor, el periodista Francisco Velázquez, que lo visitó unas semanas antes de que muriera. Voy a citarlo textualmente, ojalá lo encontrara aquí rápidamente, si todo lo que dice el profesor Francisco Velázquez de cómo lo vio poquitas horas antes, días antes de que muriera. Cito aquí del libro al profesor Pacho Velázquez, que fue una de las últimas personas que lo vio. Miguel Ángel Builes Gómez nació en Don Matías en 1888 y murió en Medellín en 1971 con reblandecimiento mental y jugando con muñecas. Está citado textual, el que fue las últimas personas que lo vio en el año de 31. Eso le costó también en el medio de comunicación donde trabajaba. Perdió el trabajo por haber escrito eso. Si es verdad que Builes decía esta frase: el que mate un liberal se salva. Sí, era absolutamente impresionante el grado de persecución, de violencia que Miguel Ángel Builes generó contra el más leve atisbo de alguien que fuera tildado de liberal. Eso fue impresionante. Creó toda una doctrina aquí. El trabajo que yo tengo acá es basado en su biógrafo, que es el periodista Miguel Zapata Restrepo, que publicó 2 libros monumentales sobre la vida de Miguel Ángel Builes, que es La Mitra Azul y El Obispo Tropezó 3 veces, que el libro tiene una gran ventaja, es que reproduce todas las pastorales de Miguel Ángel Builes, que es uno porque están fechadas y firmadas por el obispo Builes, pero uno no pudiera creer que en pleno siglo XX colombiano existiera alguien que decretara la muerte de cualquier persona por ser sospechosa de ser liberal, o que elaborara toda una sofisticada y pedestre teología sobre por qué las mujeres no podían bailar ni mambo, ni bolero, ni nada, por qué era pecaminoso, cómo se debía bailar, por qué las mujeres no podían montar a caballo. Decía que montaran de lado, ¿cierto? Que montaran a horcajadas, de lado. Y además, no solo lo prohibía, sino que era pecado mortal, y pecado mortal ya era los infiernos, ¿no? La purga eterna en los infiernos. Y decía, y no hay ningún cura en la diócesis que pueda perdonar el pecado de ser liberal, ni de una mujer bailar mambo, ni boleros, y él hace la lista de todos los bailes, ni la mujer que se ponga pantalones, ni la mujer que vista como hombre, en fin, impresionante. Y elaboró toda una teología sobre por qué era pecado todo eso. Pero peor aún, llegó a 2 extremos, a dos extremos increíbles. Uno, se presentó al Concilio Vaticano II, él era obispo, tenía derecho, se presentó al Concilio Vaticano II en el año 63, 62, 63, bueno, y radicó en la Secretaría del Concilio Vaticano II una propuesta para que el concilio prohibiera la minifalda. Eso es inconcebible, increíble, que en el año 62-63, cuando está la minifalda en pleno furor, en el verano de Roma, en el verano italiano, en el verano europeo, un señor se le puede ocurrir que un concilio que se supone que unos señores muy serios le prohíban la minifalda.
Eso justifica el por qué Miguel Ángel Ruiles es parte de las historias de la Edad Media en Colombia. Es parte de la bitácora de la infamia, ¿no? Muy escabroso. ¿Te sentís satisfecho con el libro o qué consideras que faltó? No, esta es una selección buena, una selección buena de unos textos. Muchos se quedaron por fuera, por el tamaño, de que no fuera, y en alguna parte por mantenerle, es la intención del editor, se prescindieron de unos textos que no se ajustaban bien como al nombre, a la vaina de decir que nos coincida más o menos con lo de Bitácora de la Infamia, ¿no? Que es la idea de ver cómo se ha perseguido a los que piensan distinto, a los que tienen una manera de ver diferente la vida. Siempre en este país los han perseguido. ¿Lo coronás o terminás mejor con el texto nadaísta? Contame por qué. Bueno, de alguna manera el nadaísmo es una respuesta generacional de Gonzalo y de todos los muchachos, de Amílcar, de X, de todo, de Alberto Escobar, de todos los, de Cachifo, de todos los muchachos del nadaísmo, de Barquillo, de Jaime Espinel. Es una revuelta contra la infamia que de este país, es una revuelta contra eso. En este caso, porque da la casualidad de que ese septiembre en que muere Gonzalo Arango y ocurre la ceremonia después del sepelio aquí en el cementerio de Campos de Paz de Medellín, con mis amigos Jairo Osorio y Leonel Gallego, una hora o dos antes de que ocurriera el entierro, nos pusimos, elaboramos un discurso y lo fuimos a leer al entierro. ¿Están en sano juicio o un poquito corridos? No, para hacer ese discurso tan bueno tenés que estar en sano juicio. Ah, bueno, los veo bien. Total que en el acto del entierro de Gonzalo, que nosotros pensábamos que iba a haber una participación de los nadaístas en algún sentido, nada, en medio de un aguacero tremendo que cayó ese día. ¿En qué parte fue el entierro? En Campos de Paz. No recuerdo ya bien en qué sitio, ahí en medio de todas las tumbas. Pero nadie habló y nosotros teníamos un escrito de una hojita así arrugadita, mojada por el aguacero que estaba cayendo, y esperábamos pues que alguien hablara, y nadie hablaba, hasta que Jairo Osorio, muy valiente, se paró en el ataúd de Gonzalo, que ya lo estaban bajando, unas catapultas, vainas que le colocan a los féretros para bajarlo ya a la tierra, y Jairo se leyó el discurso. Ese discurso, entonces, de alguna manera tiene relación y era como un cierre, pero ya era un tono más personal de una historia que me había tocado ya a mí personalmente. En el texto se reproduce el discurso, que es un discurso completamente irreverente, y el título que le da de ser los últimos nadaístas es curioso, porque en la época no teníamos nada que ver con el nadaísmo obviamente, pero la crónica del periódico El Colombiano del día siguiente sobre el entierro de Gonzalo decía que el último acto nadaísta que había habido en la vida, en el entierro, había sido la lectura del discurso por nosotros. Entonces El Colombiano nos graduó a nosotros de nadaístas. Bueno, Carlos, hombre, felicitaciones por el libro y esperamos que tenga vuelo y tú sigas escribiendo así radical como hace 100 años. Sí, muchas gracias. Bueno. Este libro del Tuerto Echeverri, ¿por qué sale Hombre Carlos? Sí, el libro de la Bitácora de la Infamia tuvo dos desarrollos muy particulares. Y es que al abordar el personaje del Tuerto Echeverri, yo sabía que era bastante desconocido, pero no sabía que era casi que absolutamente desconocido. Nadie sabía del Tuerto Echeverri. El editor del libro en la Autónoma, Jairo Osorio, aparece eso y dice, hay una vaina, hagamos una antología del Tuerto Echeverri porque se merece que la gente hoy conozca al menos lo principal de los escritos y de lo que hizo el Tuerto Echeverri. No podemos dejar que un personaje que fue tan importante en el desarrollo de la política y de la literatura y del periodismo en Antioquia durante todo el siglo XIX
sea perfectamente desconocido para todo el mundo. Entonces eso dio lugar a que hiciera una antología, ya está publicada aquí, donde está lo principal. Bueno, quedó muchas cosas por fuera, pero al menos un buen detalle para alguien que quiera leerlo. Lo encuentra aquí, los principales textos de una antología de los principales textos del tuerto. ¿Por qué razón aquí en Antioquia hay las colecciones, que lo voy a decir que ya la he criticado, la colección del Metro publica siempre a Epifanio, a Gregorio, a Carrasquilla, dando una visión falsa de la cultura antioqueña, lo mismo que hace autores antioqueños? Me parece que es un acto muy valioso la publicación de texto, ¿no? Sí, porque es que Camilo Antonio es una oveja negra, es la oveja negra es todo lo contrario de la idea que se tiene del antioqueño. Exagerado, inteligente, brillante, un hombre que manejaba 10 idiomas, que era ingeniero, economista, que redacta una constitución. Veo que lo dices con cierta afabilidad. ¿Tú te consideras una oveja negra o un pastorcito mentiroso? Por lo menos me siento más cerca de esta tradición. En la historia literaria y periodística de Antioquia me siento más cerca de la tradición de los detractores, de los atravesados, de los que se atrevieron a pensar distinto. Listo. Para terminar, esto no lo terminó en esto, sino que el mismo texto y esta colección, que es la colección bicentenaria de la independencia de Antioquia, que se celebra en el año entrante, en el 2013, también dio pie, a raíz de las fallas de la historia de Jorge Isaac en Medellín, que también es muy desconocida, aunque un poco menos pues que el mismo tuerto, pero también muy desconocida, sirvió para que haya una reedición de un texto fundamental de la historia política de la época, que es el texto en el cual Jorge Isaac relata todos los pormenores de la guerra que él llevó y el golpe de Estado que dio para convertirse en presidente del Estado Soberano de Antioquia. Es un libro que se llama La Revolución Radical en Antioquia, que cuenta minuciosamente todo ese periodo y que ya está en prensa, ya va a salir en pocos meses. Hay algo que se me ocurre y es lo siguiente. Tienes una vena de investigación periodista, periodismo e historia. ¿Por qué te gusta tanto eso? No, pues... ¿Por descubrir mentiras en Antioquia o cosas ocultas? No. Primero que todo es como el vacío que le deja a uno la educación literaria e histórica en el bachillerato colombiano, que lo deja a uno completamente perdido, sin saber uno de dónde viene, por qué esos personajes, qué fue lo que realmente pasó, porque como los textos no hablan sino de héroes, de bustos que no ve uno sino en las plazas y en los parques. Resulta que es que la historia la hace la gente, y la historia y la historiografía oficial de Colombia y de Antioquia en particular tiene negados a cantidad de personajes que de alguna manera hay que rescatar. Bueno, Carlos, otra vez muchas gracias.